Un saludo para todos. En esta ocasión les voy a dar una orientación sobre la segunda fase del proyecto. Esta segunda fase del proyecto la podemos encontrar eh, de nuevo desde el vínculo de proyecto colaborativo, Collaborative Project, que lo encontramos ahí en el aula. Hacemos clic allí y ahí tenemos un título que es Second Term o Second Phase, que se trata sobre un ejercicio de escritura de un diálogo. El ejercicio de escritura se refiere a un libreto. El libreto eh, tiene unas pautas para lograr su escritura, y es precisamente lograr el objetivo que está aquí. Ese objetivo dice desarrollar el proceso de escritura haciendo énfasis en el verbo to be y en el presente simple, que son tiempos verbales que ya hemos visto en las unidades didácticas. Em, Luego tenemos las instrucciones de la actividad, un archivo descargable que nos va a permitir eh, poner la información que se está solicitando y posteriormente entregarla. El vínculo de entrega, aquí es donde se debe de hacer entrega de la tarea, y acá, como se hizo en la fase anterior, se debe colocar las evidencias de comunicación. Entonces, en las instrucciones simplemente nos están dando eh, pistas sobre cuáles son los pasos que debemos de seguir. Em, entonces voy a compartir con ustedes esas instrucciones. Entonces acá en esas instrucciones tenemos em, la fecha de entrega, que puede ser entre la semana del 25 de junio como fecha máxima el 1 de julio. Entonces el primer paso es descargar el archivo de Word que se llama Our Script. Allí en este archivo están las instrucciones de qué es lo que hay que escribir. El segundo paso es participar en el foro de comunicación. Entonces la participación en el foro es muy sencilla, simplemente lo puede hacer un solo miembro del grupo. Como ya no estamos en una fase de presentación y de conocimiento, se supone que ya todos los miembros del grupo se conocen. Entonces por eso no hay necesidad de volver a hacer una presentación personal como se hizo en la primera fase, sino ya en esta segunda fase la idea del foro es usarlo como medio de comunicación o como medio de publicación de comunicación. Entonces, en estos foros o en este foro, la participación puede ser de un solo estudiante, no hay necesidad que sean los tres que publiquen la evidencia. Si por alguna razón el grupo elige como medio oficial de comunicación el foro, pues sí es necesario que los tres se comuniquen por ahí. Pero si digamos el medio de comunicación oficial fue WhatsApp, simplemente como se hizo en la primera fase, publicar las evidencias de esa comunicación. Y el tercer paso es ya pues la creación del script. Entonces, iniciar la creación del script con el vocabulario y la gramática que se está exigiendo y que se ha aprendido de hecho en las unidades. Ahora voy a enfatizar en el archivo para ser más específico sobre qué es lo que hay que escribir dentro de ese archivo del libreto. Em, el paso 4 es ya simplemente mandar la actividad, que es el que vemos acá y el que vamos a encontrar en el aula. Vamos a encontrar ese vínculo de Send My Activity, Phase 2, que es el vínculo de entrega dentro de la fecha que está aquí subrayada. Entonces, re- repito, desde el 25 de junio hasta el 1 de julio estará disponible el vínculo para hacer la entrega. En ese archivo Our Script, entonces vamos a encontrar eh, una explicación breve
sobre eh, lo que debe contener este archivo. Entonces voy a compartirlo y, y acá en este archivo eh, está pues ya la explicación de qué es lo que debe contener. Entonces, en principio debe contener tres personajes. Vamos a hablar sobre una entrevista de trabajo. Entonces, en esta entrevista de trabajo, los personales que existen o que debemos de recrear son el empleador, la persona que va a contratar, y los dos candidatos a la entrevista. Entonces, acá da un ejemplo, acá describe el contexto de la situación y acá da un ejemplo sobre eh, eh, lo que debe tener el contenido del escrito. El script realmente es un libreto que va a servir como insumo para realizar el video de la tercera fase. Entonces, en la tercera fase, para realizar este video, no, lo que tienen que hablar o el diálogo que tienen que hacer en el video no se lo tienen que inventar, sino es algo que ya están haciendo desde ahora. Entonces, esto simplemente es el material que se va a usar para el video. Entonces acá tenemos la bienvenida que hace el empleador, el que va a contratar a la persona. Aún aquí sea este ejemplo de empresa, puede ser cualquier empresa, puede ser una empresa colombiana, una empresa extranjera. Eso depende de la creatividad del grupo. Y, y acá simplemente le está anunciando que a los dos les va a hacer una serie de preguntas para decidir quién se va a quedar con el trabajo. Entonces, inicialmente pues se saludan, información básica, el nombre, la edad, y de ahí para adelante ustedes deben de ya crear con las preguntas que crean pertinentes en una entrevista de trabajo. Em, Acá hay un mínimo de 200 palabras, entonces les aconsejo desde ahorita empezar a hacer las preguntas. La idea es que haya una dinámica de pregunta-respuesta. A veces resulta, por ejemplo, un diálogo demasiado largo y esos diálogos, además de que se dificulta la construcción del diálogo, también se dificulta la interpretación. Entonces yo les recomiendo que hagan diálogos muy cortos, que las preguntas sean muy concretas. Em, entonces, por ejemplo, ahí en el mismo script, por ejemplo, las preguntas sobre la- la- la información personal del estudiante o del candidato que se está presentando. Entonces, simplemente le está preguntando ahí el nombre y la edad. De ahí para adelante pueden, por ejemplo, hacer más preguntas personales, por ejemplo, where are you from? Las que ya hemos aprendido, y preguntas sobre específicamente el trabajo del que ustedes están o el que piensan recrear para la entrevista, la opción de trabajo que piensan recrear para la entrevista. Una vez terminen, eh, este archivo lo guardan y lo suben en el vínculo que ya les informé. Acá es importante recordar llenar el nombre completo de los estudiantes y por favor coloquen el código del estudiante para que sea fácil la identificación de las personas que participaron allí. Y aquí empieza el script con el diálogo. Recuerden que este ejemplo es eh, es, es para tomarlo como ejemplo, no para cogerlo, copiarlo y tomarlo como escrito propio, sino es para tener una idea de cómo empezar y saber qué escribir. Entonces simplemente el empleador va a ser una persona que se va a encargar de hacer muchas preguntas relacionadas con el trabajo y con la información personal de los candidatos que aspiran a ese trabajo. Les recuerdo que pueden asistir a las tutorías presenciales los días sábados de 1 a 8 y allá les pueden resolver alguna duda sobre sobre la construcción de este escrito. El laboratorio que está disponible para estas tutorías es el laboratorio A406.
en la sede de la calle 80 y en la calle 90 está el laboratorio A303. Entonces, cualquier duda o inconveniente se pueden dirigir a estos laboratorios para resolver las dudas, o también si es una duda puntual sobre, sobre también el escrito, me pueden escribir para yo orientar el trabajo. Luego entonces, como les decía, una vez terminen, entonces deben de guardar su archivo en el computador y posteriormente deben de enviarlo dentro de la plataforma eh, al vínculo que les había mostrado inicialmente. Ese vínculo va a estar disponible una semana, la semana de... eh, espérame, estoy acá intentando compartir de nuevo la pantalla del aula. Aquí estamos, entonces el vínculo es este. Dentro de este vínculo, entonces ahí vamos a hacer la entrega. Cualquier duda o pregunta adicional sobre la realización de este video, estaré pendiente de sus mensajes por la mensajería interna. Muchas gracias por su atención y espero que este trabajo sea de mucho éxito. Feliz día.